Hola, soy Alex, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy vamos a hacer el retoque de un paisaje mediante la técnica HDR desde Lightroom y el posterior procesado a Photoshop. Antes de empezar, y para los no iniciados, os explicaré una de las herramientas que suelo usar para hacer el retoque fotográfico, ya sea de paisaje, producto o retrato, que es lo que es una tableta gráfica. Este aparato simplemente es como una especie como de tablero donde mediante un lápiz con un puntero pues nos permite retocar como si fuera bien como una especie de lienzo. ¿Qué ventajas tenemos con este tipo de herramientas? Tenemos una precisión muy alta y sobre todo podemos controlar sobre todo el trazo cuando hacemos máscaras o aplicamos los ajustes. Así que vamos a retocar. Y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar dos imágenes que tengan diferentes exposiciones, como hacer una especie como si fuera un pequeño bracketing, donde tenemos una imagen, la de la izquierda, para salvar la parte de las sombras, que sea la parte inferior de la imagen, y la imagen de la derecha, que sería para salvar las nubes, que serían las altas luces. Antes de juntar las dos imágenes con el HDR de Lightroom, simplemente hacemos una pequeña prueba para igualar un pelín la exposición. De esta manera nos saldrá un HDR un pelín más ancho. Luego, una vez tenemos ya esto, seleccionaremos las dos imágenes y con el botón derecho del mouse vamos simplemente a combinación de imágenes y seleccionamos el HDR, ¿vale? Botón derecho, vamos, combinación de fotografías y HDR. Tan fácil como esto, simplemente Lightroom selecciona las dos imágenes y nos da una exposición automática. Lo que veis aquí que pone tono automático, pues Lightroom simplemente coge la imagen y la iguala para que tanto las luces como las sombras tengan un tono parecido. Luego tenemos cantidad de eliminación de fantasmas. Esto ocurre cuando hacemos un HDR y hay diferentes partes de la imagen que tienen movimiento, pues simplemente Lightroom detecta esta especie como de conflicto y nos permite eliminar un poco este efecto. Como veis aquí, esta parte roja nos indicaría la parte donde la imagen se ha juntado y Lightroom ha hecho una especie como de fundido, para que no se note demasiado. En nuestro caso, como casi no se notan las partes que nos selecciona Lightroom, ponemos ninguno y damos al OK. Acto seguido, Lightroom nos genera el HDR. ¿Vale? Como veis, es muy sencillo el proceso, es simplemente seleccionar dos imágenes y Lightroom nos genera un archivo DNG, que es el RAW por definición de Adobe. Y tenemos este RAW que, como veis, aquí en las altas luces no tendríamos detalle y en la parte de las sombras pues tampoco no tendríamos demasiada información, pero con el archivo DNG que nos ha generado el programa, fijaos que el histograma tiene un aspecto bastante bueno, donde tenemos muchísima información, ¿vale? Fijaos aquí los ajustes que a mano derecha, que el Lightroom nos elige automáticamente la exposición. En nuestro caso, preferimos hacer nosotros la exposición para conseguir un resultado un poco más óptimo. Hacemos un pequeño ajuste, exposición, contraste, un poco de claridad, la ponemos un poco recta a la imagen. De acuerdo, muy bien, así un poco más derecha. Y bajamos las altas luces mediante un pincel de zona, ¿vale? Un poco más de tamaño, ¿vale? Bajamos la exposición. De esta manera conseguimos recuperar solo por partes la información que nos interesa. De esta manera conseguiremos un HDR un pelín más natural y con más detalle, ¿vale? Que la exposición por defecto de Lightroom siempre nos da un aspecto un poco plano y un poco artificial, ¿vale? Hacemos un filtro graduado para bajar aún más la exposición del cielo y así recuperamos un poco más de saturación de color, ¿vale? Un aspecto un poco más atractivo, ¿vale? Ajustamos un poco más la máscara, un poco más de contraste, saturamos un poquito más y ya tenemos el cielo solucionado, ¿vale? Fijaos que con unos cuantos sencillos pasos ya hemos
he empezado a modificar el aspecto de la imagen de manera bastante interesante. Vale, vamos a hacer un poco de zonas muy rápido. Cogemos el pincel de ajuste y damos un poco de claridad, sobre todo para recuperar textura en la parte de las rocas de primer plano, donde hay unos reflejos que son muy bonitos. De esta manera conseguimos que la foto tenga un poco más de vida y un poco más de textura. ¿Vale? Perfecto. Modificamos un poco la temperatura de color, que en este caso nos interesa que tenga este tono más liloso, con un poco más de las últimas luces de la tarde. Y aumentamos un poquito más la saturación. Vale, a continuación, fijaos que aquí tenemos un selector de colores donde podemos saturar solamente un tono determinado pulsando esta especie como de medidor que hay a mano izquierda, que es este puntito con dos flechas. Y aquí, ¿vale? Como veis que estoy haciendo ahora, pues podemos modificar exactamente los tonos. En este caso le he dado un poco más de vida al tono azul, que era el tono que quería resaltar para la parte del cielo. Una vez tenemos esto, ya vamos directamente a retocar la imagen. Ajustamos un poco más el recorte. Vale, hasta aquí. Venga. Vamos un poco rápido porque si no, esto puede durar toda la mañana. Vale, una vez tenemos esto, vamos directamente a entrar la foto a Photoshop. Botón derecho, editar con Photoshop. ¿Vale? Abrimos la imagen y en unos segundos lo veremos. A ver. Perfecto. Muy bien. Una vez dentro de Photoshop, ya vamos a hacer lo que sería un poco de ajustes finos para acabar de limpiar un poco la imagen y corregir un par de imperfecciones, como fijaos, como la sombra del trípode que veis aquí. Vale, seguimos con el retoque y en este caso vamos a hacer una pequeña máscara de curvas. Vale, seleccionamos el puntero y bajamos solo el tono de las nubes, del cielo, perdón, para conseguir este azul un pelín más saturado, ¿vale? Dureza 0% y pincelazos rápidos y así de esta manera pues vamos bastante a saco. ¿Vale? Salvamos un poco el edificio. Fijaos que si vamos con un poco de cuidado la transición casi no se nota. Muy bien. De esta manera tenemos un color un pelín más saturado y un poco más atractivo. ¿Vale? Repasamos la máscara para que no quede ninguna zona sin pintar. Y hacemos un poco antes y después para ver un poco la diferencia. Vale, seguimos haciendo un pequeño retoque zonal. ¿Vale? Bajamos un poco lo que sería el brillo de esta parte de las olas, del reflejo del agua. Y simplemente máscara de curvas, puntero y bajamos el tono que deseamos. ¿Vale? Pintamos con el pincel con una dureza 0 siempre para que no se note la transición entre las partes. Si podemos ir por un poco más rápido. ¿Vale? Pintamos, muy bien. Pero salvamos la roca en primer plano porque nos interesa darle un poco más de textura. No nos interesa bajarle demasiado la intensidad. Muy bien, perfecto. Repasamos otra vez la máscara, que no quede nada sin pintar, y volvemos a la foto. ¿Vale? Como veis, conseguimos ya un poco más de densidad. Muy bien. Vale, a continuación vamos un momento a la parte de las rocas que os había comentado y simplemente elegimos el puntero, veis es que esta mano que tiene como dos flechitas, arriba a mano derecha, y bajamos el tono más oscuro y subimos el tono más claro que nos interesa. De esta manera conseguiréis un contraste óptimo de la parte que queréis retocar. Ahí fijaos que la textura de la roca gana un montón, ¿vale? Y hace que el primer plano sea bastante más potente, sea bastante más atractivo, ¿de acuerdo? Bajamos un poco la opacidad, si queréis ajustar un poco más el retoque fino. Y seguimos con las curvas. Ahora vamos a hacer otra pequeña parte del agua como habíamos hecho antes y bajamos un pelín más el contraste subimos un poco más el contraste de la zona de las olas. En este caso simplemente es un retoque muy ligero. Así ganamos un pelín más de color. Vale, pintamos con dureza 0, acordaos, para que no se note la transición entre las texturas y los ajustes. Y muy bien, otra parte hecha.
Ahora vamos a la parte de los edificios para que queden un pelín más contrastados, ¿vale? Y que los tonos de la imagen sean bastante parecidos. Como decíamos antes, curvas, subís el tono más claro, bajáis el tono más oscuro de la parte que solo que os interese, pincel a 0% de dureza y venga, pinceladas gordas. Vale, hacemos un pequeño antes y después para ver la diferencia entre la imagen inicial y la final, y fijaos, con unas cuantas máscaras de ajuste, con unas curvas, conseguimos una imagen bastante potente en un HDR sin caer en un resultado demasiado artificial, aunque con colores bastante saturados. Acoplamos la imagen, ¿vale? Y antes de salir de Photoshop simplemente damos un pequeño repaso, ¿vale? Con un poco de zoom al 100% para comprobar que no nos hayamos dejado ninguna parte por ajustar. Muy bien, cerramos la imagen y volvemos un momento a Lightroom para analizar los resultados. Muy bien, recuperamos la imagen inicial y fijaos que la diferencia que hay entre el RAW que conseguimos con el HDR desde Lightroom y la imagen retocada en Photoshop. ¿Vale? O sea, la idea simplemente es que desde Lightroom ajustamos básicamente la imagen y desde Photoshop le damos un poco más de contraste y vida. Vale, fijaos el detalle en las rocas, en el agua, ¿vale? El detalle del cielo, el color, ¿vale? Es como la imagen como si hiciera pop, ¿vale? Es como si saltaran todos los colores. Fijaos en la imagen de las altas luces, ¿vale? De la manera que hemos podido recuperar toda la información del cielo, y la parte quemada, que aunque yo la quisiera recuperar mediante Lightroom, que ya tendría un poco de margen de maniobra, fijaos que nos saldría esta especie como de halo feo que siempre sale cuando no hay más rango dinámico en la imagen. Vale, y en la parte de las sombras nos hubiera pasado exactamente lo mismo. ¿Vale? Hubiéramos levantado la parte de las sombras, pero hubiéramos conseguido mucho ruido y muchos defectos en la imagen. Este sería un poco el resumen del retoque que hemos hecho. Altas luces, ¿de acuerdo? Y parte de las sombras. De esta manera conseguimos una imagen en HDR sin ser demasiado exagerada, pero con un buen contraste y sobre todo muy buen color. Vale, ahora quería comentaros un poco lo que sería un retoque diferente. Fijaos que a mano derecha tenemos la fotografía que acabamos de retocar, que simplemente ha sido un ajuste básico, dándole un tono un poco más violeta, y a mano izquierda haciendo un retoque totalmente diferente y, por ejemplo, apostando por colores un poco más verdosos, conseguimos darle una atmósfera diferente a lo que sería el paisaje. Por lo tanto, no hay un retoque, digamos, que sea el correcto ni el ideal, simplemente el retoque correcto es aquel que vosotros queréis hacer para explicar la escena de la mejor manera posible. Aquí vemos otro pantallazo donde tenemos el antes y el después. El antes sería a mano izquierda, como veis en la imagen, y a mano derecha simplemente ha sido un retoque básico en Lightroom, pero apostando sobre todo para conseguir una buena textura en la roca del primer plano y unos colores un pelín más saturados sin darle un toque demasiado artificial. En este caso ha sido un retoque un pelín más natural. En este caso simplemente algo parecido. Un primer retoque en Lightroom, que serían los ajustes básicos, donde ganaríamos exposición, un poco de claridad y un poco de contraste, y un retoque en Photoshop dándole simplemente un poco de ajuste a lo que serían unas curvas, ¿vale? Para ganar un poco más de saturación y poca cosa más. No es un retoque demasiado agresivo, pero sí que conseguimos dar un poco más de vida y potencia a la imagen. Vale, este sería el retoque básico de un paisaje cualquiera mediante Lightroom más Photoshop. Luego quería dejar claras un par de cosas. El retoque que habéis visto en el vídeo sería una de las muchas metodologías que se podrían seguir para retocar. Este sería mi propuesta de retoque, por lo tanto es mi propuesta de flujo de trabajo y es mi propuesta de cómo hacer las cosas. Por lo tanto, no significa que sea la correcta. ¿Cuál sería la manera correcta? Pues la manera en que vosotros os sintáis más cómodos retocando las imágenes y vuestro ajuste. Este simplemente es mi propuesta. Hemos ido un poco rápido en el vídeo, era un ajuste que yo ya había hecho antes y que ahora lo estaba comentando mientras veía el vídeo en el ordenador. Quien no haya, digamos, seguido muy bien el vídeo o los ajustes, no os preocupéis,
Seguiré haciendo vídeos de este tipo donde haremos desde el retoque más básico hasta curvas, gestionar máscaras. Por lo tanto, seguid atentos al canal que seguiremos con este tipo de tutoriales. Espero que os haya gustado el vídeo y espero haberos dado alguna idea para vuestro retoque de paisajes. Y si queréis más vídeos como este, ya sabéis qué tenéis que hacer: suscribiros al canal o dejad algún comentario en el vídeo. Así que nos vemos en el próximo vídeo.